La doctora Lourdes Manso es de Cerrito y actualmente está trabajando en la provincia de Santa Fe en el Sanatorio Diagnóstico. Estamos en contacto con ella para conocer detalles sobre cómo se está trabajando en ese lugar, en ese centro privado que actualmente junto con los hospitales está recibiendo a pacientes infectados de coronavirus y cómo está el panorama en general en la provincia de Santa Fe para conocer un poco la realidad, cómo se vive actualmente en la provincia vecina ante la dificultad que estamos atravesando con respecto a la pandemia del coronavirus. Lourdes, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola Guillermo, buenas tardes. Bien. Ante esta situación ahora un poco más tranquila y bien, si bien cuando comenzó todo esto estábamos con mucha incertidumbre y miedo a lo que iba a pasar, ahora estamos un poco más tranquilos. Sobre todo teníamos miedo en cuanto a que colapse el sistema de salud, a no tener el equipamiento de protección personal, que gracias a que se ha tenido y las medidas se han tomado a tiempo, nos dio tiempo a organizarnos a nosotros y bueno, los resultados están vistos, venimos bastante bien, si bien a comparación de países aledaños estamos mucho mejor, bastante mejor, y bueno, pero no, ahora mucho mejor, por lo menos trabajando con más tranquilidad. ¿Hace cuánto tiempo sos médica y hace cuánto estás trabajando en el Sanatorio Diagnóstico? Hace 5 años y medio que soy médica y en el Sanatorio Diagnóstico estoy hace 5, ahí tuve la posibilidad de realizar la especialidad, soy especialista en clínica médica, durante 3 años hice la especialidad, después hubo un 4.º año donde tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ejercer y ser jefa de residentes, y bueno, y ahora estoy trabajando ahí, pero en otro sector, en el sector de guardia. Anteriormente estaba en el sector de internación y ahora en el sector de guardia de urgencia. Es el único sanatorio privado que está trabajando y recibiendo, recién dijimos, a personas infectadas de coronavirus, además del resto de los hospitales, ¿no? Exacto. En realidad fue el único centro privado que se organizó desde el día 1 junto con los hospitales. Incluso se tuvo que reestructurar no solo al personal médico de enfermería, sino estructuralmente. Se construyó un ala específica para la atención de los pacientes sospechosos de COVID. Si bien el resto de los centros se vieron obligados a organizarse también, generalmente junto con los otros 2 hospitales seríamos los centros a los que se nos derivan los pacientes. Los demás sanatorios debieron organizarse por si caía algún caso sospechoso, pero bueno, nosotros trabajamos en conjunto con los hospitales. ¿Hay gente internada actualmente en el sanatorio con COVID? No, actualmente no. Bueno, desde hace un mes ya es de público conocimiento, no hay casos confirmados en la ciudad de Santa Fe, sí en la provincia, pero no en la ciudad de Santa Fe, y hace una semana ya que no han ingresado casos sospechosos al sanatorio. Solamente tuvimos un caso confirmado nomás, que estuvo en unidad de cuidados intensivos, y bueno, se fue de alta bien, con buena evolución y demás, así que estamos contentos por eso. ¿Cómo es atender a un paciente con COVID-19? ¿Cómo se lo recibe? ¿Cómo es el procedimiento para la atención? ¿Cómo se lo atiende en general? Bien, en primera instancia el sanatorio cuenta con un sistema de triage, que es un sistema de cribado o clasificación de pacientes, donde se le interroga por qué ingresa al sanatorio. Toda persona que ingresa al sanatorio debe pasar por el triage, ya sea familiares, cuidadores o pacientes. En caso de ser un paciente que se dirige hacia la guardia central, hay un médico en el triage que interroga sobre el motivo de consulta, si presenta fiebre, si presenta síntomas respiratorios, se le toma la temperatura a toda persona que ingresa al sanatorio.
Bueno, también se interroga sobre si viajó al exterior, sobre si viajó a alguna zona de circulación, y en caso de ser eso todo afirmativo, el paciente directamente no pasa a la guardia central, sino pasa al área de COVID directamente para no tener contacto con alguna otra persona que no esté infectada. Y bueno, ahí en el área de COVID cuenta también con un médico y una enfermera. Hay un consultorio, en el consultorio se examina el paciente y se decide si está para internación, primero si cumple los requisitos para que sea caso sospechoso. De ahí se decide si es para internación o para manejo ambulatorio. Si es para internación, cuenta con un ala de cuidados intensivos. Tenemos 12 camas y 12 camas para internación común, para pacientes que no están graves. ¿Ya cuentan con los insumos necesarios o faltan cosas actualmente? Sí. Por el momento la verdad que venimos bien. Contamos con todo el equipamiento, nunca nos ha hecho falta nada, pero bueno, yo creo que eso también parte en que no se ha saturado el sistema de salud hasta la fecha, y eso nos permitió organizarnos y demás. Pero sí, tenemos todo lo que necesitamos, por suerte. ¿Cuántos empleados tiene actualmente el sanatorio? ¿Enfermeros, médicos, ambulancieros? Aproximadamente. Aproximadamente alrededor de 200 y no sé si más. Es un sanatorio bastante grande, pero no sé decirte exactamente cuánto es el personal. Yo creo que más incluso. Tos seca, fiebre, dificultad para respirar. ¿Qué otros síntomas se pueden presentar en una persona con COVID? Que todavía no se sepa o no se haya difundido tanto. Bien. Primero fiebre de 37,5 o más, no es 38, sino 37,5 o más, asociado a tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, y otros síntomas es disgnesia, que es la percepción alterada de los gustos, y anosmia, que es la pérdida del olfato. Esos son los síntomas por los que habría que consultar. Ante cualquiera de estos síntomas, siempre asistir, nunca quedarse con las dudas, siempre asistir a un centro de salud, a un hospital, a una clínica, por supuesto. Hay una etapa que es la de febrícula, ¿verdad? Exacto, sí. Pasa generalmente, no todos los síntomas se presentan de la misma manera en todos los pacientes. Hay pacientes que inician con fiebre, dificultad respiratoria, con todos los síntomas, otros hacen fiebre y nada más. También puede ser asintomático. ¿Cómo? También puede ser asintomático, ¿no? También puede ser asintomático, portador asintomático. Que ese es el riesgo y por eso hay que tener tantos cuidados, por eso la insistencia del uso del tapabocas, de lavarse las manos, y demás, porque puedo ser un portador y no presentar ningún síntoma, y puedo contagiar. Sí. ¿Cómo es el comportamiento de la gente, al menos en esa zona donde estás vos? La verdad que bien. Sobre todo, bueno, en tanto lo que fue en marzo y abril, la verdad que se veía una ciudad completamente vacía. Sí, había autos que circulaban y personas, pero muy poco. Y bueno, y ahora en esta última semana se ve mucho más movimiento, pero coincide también en que se han abierto la mayoría o todos los comercios. Si bien acá en Santa Fe hay un horario, el horario de 8 de la mañana hasta las 13 horas abren bancos y farmacias, y a partir de las 13 horas hasta las 19 se abren todos los comercios. Bueno, los supermercados están a la mañana y de la tarde, pero comercios como de indumentaria y demás. Pero sí, ahora se ve, desafortunadamente se ve mucho más movimiento, y eso también lo vemos reflejados en las consultas en el sanatorio. Nosotros manejamos en un día habitual, fuera de la pandemia, manejamos más o menos entre 140 y 150 consultas, y cuando inició todo esto se redujo a la mitad las consultas.
y ahora ya se ha incrementado un poco más, bastante más. Si bien no llegó a lo máximo de las consultas, vimos un incremento considerable. Y justamente sobre este tema, ¿cómo se está trabajando con otras patologías? Sabemos de algunas instituciones de la salud, al menos acá en la provincia de Entre Ríos, que no están recibiendo incluso a gente con otros problemas, en caso de no ser, por supuesto, sospechosos de COVID. Bien, no, mira, justamente por eso se reestructuró el sanatorio. Nosotros tenemos el área específicamente de COVID y tenemos ya el resto del sanatorio donde se interna y la gente puede asistir a la guardia para consultar por cualquier otro síntoma que no sean sospechosos de COVID. La verdad que estamos nosotros normalmente, sino que quizás por ahí lo que han disminuido son las consultas más banales, no tanta urgencia. Claro. La urgencia se mantuvo como siempre, eso sí, la urgencia sí. ¿Hay reducción de otras enfermedades teniendo en cuenta que ahora hay que lavarse las manos más seguido, por lo que se dice a través de los medios, hay que usar barbijo? ¿Hay enfermedades que se veían a esta altura del año que actualmente no se ven? Sí, sobre todo los casos de gripe o infecciones respiratorias como bronquitis aguda, neumonía, sí, hemos notado una reducción de las mismas, sobre todo de gripe. Ya en esta época empezamos a ver muchos casos de gripe y no, han disminuido las consultas, al menos las consultas disminuyeron, sí. Incluso, a ver, por eso se insiste mucho en cuanto a las medidas de protección, al lavado de manos, porque son elementos muy sencillos y eficaces para la propagación de enfermedades, y eso está claramente demostrado. Claro. No solo con el COVID, sino que, bueno, gracias a Dios aprendimos mucho con el coronavirus, pero esto ya se supo de siempre que disminuye el contagio. Y bueno, ojalá sigamos así y nos deje mucha enseñanza. ¿Cómo ven las medidas que se están tomando, tanto a nivel nacional como provincial? Bien. La verdad que estoy de acuerdo con todas las medidas que se han tomado. Las medidas de aislamiento y distanciamiento social, se ha visto que gracias a eso ha disminuido considerablemente la velocidad de propagación del virus. Los resultados, como dije antes, están a la vista, así que sí, estoy completamente de acuerdo con todas las medidas que se tomaron desde el día 1. Y que todo se tomó a tiempo, sobre todo. Eso es lo importante. ¿Cómo se está trabajando en la provincia de Santa Fe con los casos de dengue? Otra de las principales preocupaciones por este tiempo. Sí, eso sobre todo. Nosotros, al menos en el sanatorio, tenemos muchas consultas y muchos casos confirmados de dengue. ¿Ah, sí? Sí. En el último mes tuvimos 15 casos confirmados en el sanatorio. Así que bueno, en lo público debe haber sido mucho más. Pero bueno, todo paciente que ingresa con síntomas sospechosos se le pide un laboratorio, un análisis clínico. Si ese análisis clínico también es compatible con dengue, se le pide toda una serología, se informa epidemiológicamente del caso sospechoso, y si se confirma, obviamente se le explica al paciente sobre la fumigación que se le va a realizar en la casa y en el barrio. Y bueno, generalmente si es un paciente que no requiere de internación, lo controlamos de manera ambulatoria. Generalmente cada 24 o 48 horas lo hacemos asistir al sanatorio para control clínico y de laboratorio. Pero por lo pronto venimos trabajando bastante bien, pero vemos muchísimos casos de dengue. Lamentablemente sí. No dengue grave, pero sí, están. Ese es un riesgo, porque hay que recalcar sobre todo la nueva, si uno estuvo expuesto a dengue,
el riesgo está en volverse a exponer, porque los riesgos de dengue grave están cuando uno vuelve a padecer la enfermedad. En una segunda oportunidad, no en la primera infección, sino si me vuelvo a infectar posteriormente. Volviendo al coronavirus, ¿una persona que ya fue infectada puede volver a contagiarse? Sí, claro que sí. Sí, no se ha demostrado que el coronavirus dé inmunidad a largo plazo, así que sí, por eso es que estamos esperando la vacuna, que llegue pronto, porque sí, corre el riesgo de infectarse nuevamente. ¿Estás de acuerdo con los testeos masivos, que por ahí se habla mucho de esto en los medios de comunicación, o pensás que no es necesario? No lo veo necesario en cuanto al desuso de materiales. Si bien ahora no podemos realizarlo porque no hay muchos, hubo muchos casos sospechosos, pero no como otros países, pero en el caso de que en algún momento llegue a hacer falta, el miedo está en no disponer del material necesario cuando sea falta. Estoy de acuerdo, pero no. Tiene sus pros y sus contras. Sí, eso. ¿Qué visión tenés de acá a fin de año? ¿Esperanzadora? ¿Vamos a estar mejor, peor? ¿Qué te imaginás como profesional de la salud? Sí, la verdad que me encantaría poder dar una opinión segura y con confianza, pero bueno, si bien venimos bien, también se viene una época difícil, que es la época invernal, donde aumentan las infecciones respiratorias, aumentan los contagios, y bueno, tenemos que ver. La verdad que sí, tengo esperanzas de que esto termine pronto, pero la verdad que es como que no puedo... No se sabe mucho todavía. Dar una opinión segura, claro. Lamentablemente. Bien, Lourdes, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por tu trabajo y te deseamos mucha suerte para lo que viene, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, fue un placer. Gracias. La doctora Lourdes Manso, del Sanatorio Diagnóstico, es de Cerrito y está trabajando en Santa Fe. Ha estado en contacto con Segmento de Noticias.